de un manómetro. Luego haremos un ejercicio de aplicación de, de Pascal. Y ya luego hacemos unos dos más de fuerza sobre superficies planas. Y, y nos quedaría dos temas más o menos. Sobre superficies curvas y equilibrio relativo. La carpeta de estática, ¿para cuándo está? ¿Saben? 6 de noviembre. 6 de noviembre. Ok. Entonces vamos a hacer esos cuatro hoy día. Y ya el próximo viernes, este sábado, ¿o cuándo quedaron las ayudantías con Max? Los sábados nomás, a partir de las 10. Ya. Entonces el próximo sábado ya damos ese tema más y ya estarán listos, ¿no? Como ustedes saben, creo que les pide el ingeniero tener problemas resueltos por ustedes. Entonces ya van a poder encontrar problemas y van a saber hacer problemas de la parte de estática de fluidos, ¿no? Sobre superficies planas y manómetros, ¿no? De ahí, entonces ya pueden sacar problemas de ahí. Ya el próximo sábado ya van a poder hacer sobre superficies curvas y equilibrio relativo. Y eso sería la parte de estática, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar el día. Voy a compartir pantalla. Por si acaso yo grabo las ayudantías. Recording in progress. Se las paso al grupo, ¿no? Se las paso al grupo. Bien. Bueno, empezamos entonces. Vamos a dibujar un manómetro, un pequeño manómetro. ¿Ya? Acá, 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 ahí, acá. Son 25 acá ustedes ahorita. Inscritos son 75. O sea, entró un tercio de clase. Los demás se fueron con, creo que era Guarachi, ¿no? Los cinco. Y ahí, ya. Bien. Lo que está acá en el manómetro va a ser aire. Va a ser aire. Cuyo peso específico oscila entre 1,28 y 1,3, ¿no? Eh, no, perdón. Esa es su densidad. Esto es más o menos 12, vamos a ponerle. 2, ¿no? 1,28, 1,3 es su densidad. Más o menos el aire, su peso específico es 12. Esto acá va a ser aire. Aquí vamos a ponerle una distancia con respecto a esto de acá de 9 centímetros. Y aquí vamos a ponerle 20, ¿no? Obviamente lo que está en la parte izquierda también va a ser aire, ¿no? Por eso lo puse del mismo color. ¿Qué más? Esta distancia de acá va a ser mercurio. Mercurio. Y el peso específico es igual a 13.000
600, 13.300, perdón, 133.100 más o menos, más o menos, Newton metro cúbico. Luego tenemos aquí vamos a tener querosene, 32 centímetros, tenemos querosene. Un peso específico del querosene 7.885 newton metro cúbico. Y finalmente esto acá va a ser agua. Y el agua más o menos tenemos, aquí nos da una cosa interesante. El problema nos da esta distancia, que es 14, y nos da esta distancia, que es 40. Que es 40, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular cuánto va a ser la diferencia de presiones en el punto A, o sea, este punto de acá, y en el punto B. Nada más nos pide calcular la diferencia de presiones. Los pesos específicos están todos calculados a 20 grados Celsius. Como saben, un fluido se encuentra, sus características se encuentran modificadas o dependen de su temperatura y de su presión. Entonces, todos vamos a suponer que están a 20 grados Celsius, ¿ya? Y, bueno, tenemos aquí los pesos específicos, así que no necesitamos más cosas, ¿no? Saben que la presión manométrica en un cierto punto, si tenemos un recipiente, va a ser igual a su altura por su gravedad, por su densidad, ¿no es? Esta es la fórmula para encontrar la presión manométrica en un recipiente. Pero, bueno, el peso específico ustedes saben que es gravedad por densidad. Entonces vamos a utilizar esta fórmula acá, ¿no? Vamos a utilizar la altura del líquido por su peso específico, ¿no? Para determinar la presión conforme va a ir fluyendo los líquidos, ¿no? Entonces, empezamos por el punto A. Tenemos el punto A, P sub A, la presión en el punto A. Como estamos bajando el líquido, entonces va a ser positiva la presión, va a ser positiva, ¿no? Más la presión que tenemos en este punto. Como estamos en centímetros y estamos trabajando en newton metro, entonces tenemos que convertir estos centímetros a metros. Entonces va a ser la altura de estos 20 centímetros, o sea 0,02, multiplicada, perdón, 0,2, multiplicada por el peso específico del aire, ¿no? En este caso vale 12. Bien, ¿qué más tenemos? Fíjense que en este caso no tomamos en cuenta del mercurio estas alturas, ¿no es? Porque esta altura de acá, se va a cancelar con esta altura de acá, ¿no? Supónganse que esta es una altura X, entonces sería X por el peso específico del mercurio, positivo, pero aquí como está subiendo, entonces va a ser negativo, entonces va a ser más X por el peso específico, menos X por el peso específico, pues se cancela, ¿no? Entonces estas partes de acá se van a cancelar, entonces no se toman en cuenta. La que sí vamos a tomar en cuenta va a ser este 8, ¿no? Porque este 8 acá no hay nada que lo cancele, entonces está solo. Por lo tanto, se toma en cuenta esta parte de acá, ¿no? Este 8. Entonces, va a ser menos 8 centímetros, 0,08, ¿no? Multiplicada, ¿por qué menos? Porque está subiendo el fluido, ¿no? Por el peso específico, ¿no? 13.000, sí, perdón, 133.000. 100. Bien. ¿Qué más? Tenemos el querosene, lo mismo, ¿no ves? No tomamos en cuenta estas partes de acá, ¿por qué? Porque el líquido se cancela estas alturas, ¿no ves? Entonces va a ser menos 32 centímetros, 0,32, multiplicada por el peso específico del querosene, ¿no ves? 7.885. Y finalmente tenemos el agua. Fíjense que aquí nos da toda esta altura. Entonces toda esta altura va a ser 40. Y nos da esta pequeña altura que es 14. Pero como saben, a ustedes no nos interesa estas alturas acá.
No, porque esta altura de acá, este 14 de acá, se va a cancelar con este 14 de acá. Entonces es necesario colocarla. Entonces, básicamente tenemos que calcular esta diferencia, ¿no? Esta parte de acá, todo esto de acá. ¿Y cuánto va a ser? Pues sencillamente va a ser 40 menos 14, ¿no? O sea, va a ser 26. Entonces, esta altura que es la que nos interesa va a ser 26. Finalmente, esto va a ser más 26, o sea, 0,26, multiplicado por el peso específico del agua, que es igual, no lo puse, peso específico del agua, H2O, va a ser 9.810, no, 9.790, perdón, 9.790 newton metro cúbico, entonces aquí va a ser 9.790, ¿ya? Y finalmente tenemos el aire, ¿no? Va a ser menos esta altura de acá, que es del aire, 9 centímetros, entonces va a ser menos 0,09, ¿no? Que esta es la del aire, esto no es centímetros acá, esto de acá, multiplicada por el aire, que va a ser 12, peso específico del aire, menos la presión en el punto B, ¿no? No se olviden que esa presión en el punto B es una presión manométrica, ¿no? Tanto, o sea, es una presión absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Se toma en cuenta tanto la presión en ese punto contenida atmosférica como la que está contenida. Entonces, si estuviera abierto, por ejemplo, esta parte de acá, si estuviera abierta, entonces esta P sub B fuera cero, ¿no? Fuera cero. Entonces, básicamente, como está abierto, no hubiera una presión en ese punto. Pero como está cerrada, sí va a haber una cierta presión en ese punto y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, finalmente, P sub A menos P sub B va a ser igual a, bueno, toda esta parte de acá, finalmente le va a quedar aproximadamente 8,9 KPA. KPA, ¿no? Y listo. Eso sería básicamente lo que se tuviera que hacer con el problema, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo antes de que sigamos. Tenemos, por ejemplo, aquí un tubo U, ¿sí? Sí, calculen la diferencia de presión. Aquí. Disculpa, ¿ese ejercicio lo vamos a poner en la carpeta? Claro, todo esto va a la carpeta. Ese uno que está arriba. Claro, toda la carpeta, todo. Todo lo que estamos haciendo conmigo. Vamos a hacerlo así. Aquí. Ya. Entonces, aquí va a haber aquí va a haber mercurio. Aquí va a haber mercurio con un peso específico relativo de 13,54, ¿no? 13,54. Tenemos aquí donde su diferencia, donde esta parte de acá va a ser igual a 0,475 metros. Abierto, ¿no? Abierto. Está abierta la presión atmosférica. ¿Qué más? Tenemos aquí un metro, vamos a poner un metro, un tanque, ¿no? Esto es un tanque que está contenido, en este caso, agua acá, hay agua acá, agua, H2O, con un peso específico del agua de 1810. Aquí hay una diferencia también de altura de 0,381 metros. Aquí tenemos gasolina 0,5 metros. Aquí tenemos gasolina. Con un peso específico pero un peso relativo de 0,8. Y finalmente aquí tenemos aire.
aire, ¿no? Aquí está contenido aire, ¿no? ¿Qué nos pide? Calcular la presión contenida, nos pide calcular la presión en el aire. O sea, en esta parte de acá arriba del tanque, ¿no? El tanque, ¿qué tiene el tanque? El tanque tiene aire, tiene gasolina y tiene agua, ¿no? ¿Qué nos pide? Calcular la presión en el aire. Entonces, empezamos una vez. Empezamos la presión en este punto y su diferencia en este punto, ¿no ves? Básicamente lo que hicimos en el manómetro. Entonces empezamos, sería la presión atmosférica ahí, la presión atmosférica, ¿no? Que es la que está acá, más el peso específico relativo, ¿no? Que es 13,54. No se olviden esto, la presión el peso específico de la sustancia es igual al peso específico relativo por el peso específico del agua, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuánto va a ser el peso específico del mercurio, en esta parte de acá, de esta parte de acá, va a ser el relativo, esto de acá, multiplicado por el agua, ¿no? 1810. Por 0,4754. ¿Qué más? Menos, ¿no? Aquí está bajando, se va a hacer más. Menos esto más esto, ¿no ves? Menos 1 más esta parte de acá. 0,381 multiplicado por el peso específico del agua menos, ahora bien, ya toma en cuenta la gasolina, es el peso específico relativo por el del agua multiplicado por la altura. Y finalmente, esto acá va a ser menos la presión en el aire, ¿no? La presión en el aire. Presión en el aire, ¿no? Y esto acá va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuánto va a ser? Entonces, esta presión de acá, esta presión atmosférica, como les dije que la presión contenida en el aire va a ser la presión absoluta, o sea, la presión de la suma de la atmosférica más la manométrica, entonces esta parte de acá, esta presión atmosférica de acá, se va a cancelar con la presión atmosférica que hay en el aire, porque es una presión absoluta. Entonces, básicamente, esta parte va a quedar a 0 y la presión del aire va a ser igual a la presión manométrica contenida en el aire. Entonces, la presión en el aire, finalmente, va a ser igual a todo esto sumado, ¿no ves? Que nos va a quedar aproximadamente 43,54 kPa. Y ya estuvo, chicos, ¿no? Eso sería. ¿Tienen alguna pregunta? En la suma, ¿por qué pones 110, el que está con rojo? ¿Acá? Sí. No es 110. Es 1 más 0,381. Ah, ya. Gracias. Ahí está. Bien. Cópienlo. Estos cálculos no nos hizo, esto no tiene nada que ver con nosotros, con las personas. Acá. No. Esto es, o sea, el contenido en cada material, en cada tipo de material, ¿no? Entonces, si le dan el peso específico relativo del material, del fluido, entonces sencillamente multiplicas ese peso específico relativo por el peso del agua. Ya estuvo. Ese va a ser finalmente el peso específico del fluido, digamos. Nada más. Es sobre esa formulita. Cuando dice peso específico relativo, eso todos son relativos al agua, entonces. Todos son relativos al agua. Ya, gracias. Una consulta, indistintamente a la forma del recipiente, la fórmula no se aplica. Sí. O sea, ¿Sí? bueno, o sea, si estuviera, o sea, lo que vos te interesa son las alturas.
Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, no te interesa que el tubo esté echado, ¿no? Entonces siempre te interesa su altura. Entonces, si estuviera, por ejemplo, el tubo inclinado, lo que a vos te va a interesar no va a ser esta altura de acá, sino te va a interesar la altura real, o sea, la altura vertical, ¿no? Entonces, eso es lo que calculamos, ¿no? Sus alturas. Claro, Ah, pero ya, entonces, no importa, ¿no? La forma del recipiente, lo que nos interesa es su altura, digamos. la altura y la densidad relativa, ¿no? Claro, el peso específico relativo, sí. El peso del pasivo. Vale, gracias. Muy bien. Pues venga. Ok, disculpe, en el primer ejemplo, no sé, yo lo saqué en mi calculadora y me sale 10.624 en negativo. Bien, Bueno, pasándolo al otro lado sería positivo, sí. a ver, vamos a ver. 8 por 13.300. Ah, correcto, correcto. Esto de acá está mal. 10.062, ¿no ves? 10.010,62 kPa. Casi. Correcto. Vamos a corregir. Entonces vamos a verificar a ver el de abajo. 13.54 por 300. El de abajo está bien, ¿no? El de abajo sale aproximadamente, no, el de abajo sale un poquito diferente. 43, ¿cuál es 45? 45,7. Vamos a corregirlo también. No. Vamos a hacer un pequeño ejemplo más y ya los dejo unos minutos para que copien, en el cual dice lo siguiente, no se olviden, este es número 1 y este es número 2. Hicimos 2 de manómetros, ¿no? Para que quede un poquito más claro. Vamos a hacer el número 3. ¿Qué vamos a pedir el número 3? Tenemos aquí un recipiente y aquí queremos mover un objeto, ¿no? Una cierta cantidad de masa. ¿Ya? Tenemos un recipiente. Tenemos una altura h. Aquí tenemos una altura de 30 centímetros y una altura de 3 metros. Esto acá es agua, H2O, ¿no? ¿Qué nos dice? Tenemos un objeto, ¿ya? Que queremos mover, y aquí hay una compuerta. Aquí hay una compuerta, ¿ya? Hay una compuerta A, B, y queremos con un diámetro, ¿no? Una compuerta circular, con un diámetro de 0,8 metros, ¿ya? Y un peso, ¿ya? El peso de la masa, esta masa de acá, de esta masa, es igual a 200, ¿no? ¿Qué nos pide? Nos pide calcular en qué nivel del agua
la puerta se va a desplazar, o sea, esta altura de acá, ¿no? En qué nivel del agua se va a desplazar. Entonces, sencillamente, primero calculamos cuánto va a ser la fuerza que se va a ejercer sobre la compuerta. Entonces, vamos ya a introducir el concepto de la fuerza sobre una compuerta plana. Sobre una compuerta plana, la fórmula que vamos a utilizar, la fórmula va a ser igual a la altura que ya vimos que hemos utilizado, por el peso específico, y sencillamente esto de acá multiplicamos su área, ¿no es? Nada más. O sea, fíjense que es básicamente la fórmula de la presión, pero multiplicadas por el área. Entonces, eso que te va a dar, te va a dar la fuerza, ¿no es? Entonces, el primer punto, ¿cuál sería? La fuerza sería la altura que no conocemos, ¿no? La altura de aplicación, o sea, esta h de acá, multiplicada por su área, y el área de la compuerta va a ser pi cuartas, no, esto es sobre la compuerta, ¿no? No sé, chicos. Pi cuartas por 0,8 elevado al cuadrado, eso es el área, multiplicado por el peso específico del agua, ¿no? 9.790. Entonces, básicamente tenemos una fuerza. ¿Cuánto va a ser? 1790 por pi cuartas por 0,8 al cuadrado. 4.920. 4.920,99. O sea, 4.921 de agua. 21H, ¿no? Entonces, esto va a ser la fórmula. La segunda fórmula. ¿Qué tenemos que hacer para desplazar la compuerta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacerla? Básicamente, entonces, esta fuerza de acá tiene que igualarse, ¿no? A este peso de acá, ¿no? Básicamente, porque si esta fuerza de acá es mayor a esto, pues la compuerta se va a desplazar. Entonces, sencillamente, calculamos cuánto va a ser el peso de esta masa. O sea, el peso de esa masa es igual a la masa por la gravedad. O sea, 200 por 9,81. Y esto quedó 1962. Y sencillamente, para que se desplace la compuerta, tenemos que igualar la fuerza, ¿no? Igualamos la fuerza, sencillamente. Entonces, igualamos F igual a W y va a quedar 4.000, perdón, bueno, no, lo podemos igualar o podemos decir lo siguiente: para que se desplace la compuerta, esta fuerza F tiene que ser mayor o igual a W. O sea, 4.900, entonces va a ser 4.921 21H menor o igual a 1962. Entonces, finalmente, ¿cuánto va a ser? Entonces, finalmente, H tiene que ser mayor o igual a 0,39. 39,9. O sea, H tiene que ser aproximadamente igual a 0,4, ¿no? Y listo. La altura entonces tiene que ser, ¿para qué? Para que la compuerta se desplace, esta altura H tiene que ser un valor de 0,4. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte acá? ¿El último, chicos? Claro, ya ahí se podría aplicar otro concepto, ¿no? Como el control automático de la compuerta para regular su velocidad, entre otras cosas, ¿no? Claro que, o sea, si diseñas la compuerta tenés que tomar en cuenta a qué distancia va a estar, porque si no lo tomas en cuenta, la compuerta pues no va a aguantar el peso, ¿no? No va a aguantar el peso. Bien, este es sencillo, ¿no? Este es sencillo, ahorita vamos a ver uno con una compuerta inclinada, ¿ya? Cópienlo, te voy a dar unos minutos y hacemos los demás. Tenemos el siguiente panorama. Tenemos una reserva y aquí tenemos inclinación y una placa, una compuerta, ¿ya? ¿No?
Entonces tenemos aquí una distancia de 3 metros. De aquí 2 metros. ¿Qué más? Aquí tenemos una inclinación de 50 grados. Aquí también va a ser 50 grados. 50 grados, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya, la compuerta es triangular. De esta manera. La compuerta es triangular. Y tenemos de un ancho, no, el ancho de la compuerta es 1 metro. ¿No? La compuerta tiene un ancho de 1 metro. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular la fuerza y la fuerza nomás. La fuerza y el punto de aplicación de dicha fuerza, ¿no? ¿Cuánto va a ser el valor de la fuerza? La fuerza ya sabemos cuánto va a ser el valor, ¿no? Va a ser la altura por su peso específico por su área, ¿no? Pero esta altura de acá, es la altura medida verticalmente, ¿no? Es esta altura de acá, medida hasta el centro de gravedad de la compuerta, ¿no? Hasta este punto, aproximadamente, ¿no? Medida hasta el centro de gravedad. Y tenemos que, entonces, para calcular esta fuerza de acá, ¿qué conocemos? Conocemos el peso específico del agua, lo conocemos. Es, ¿dónde está? Ya. Me da un peso relativo, un peso específico relativo de 0,83. ¿Ya? Entonces conocemos cuánto va a ser su peso específico de acá. Peso específico va a ser igual a 0,83, o sea, relativo, multiplicado por 9.810, ¿no es? El del agua. Entonces esto acá va a ser igual a 8.142,3 newton metro cúbico. ¿Cuánto va a ser el área? Su área de acá, el área de la compuerta, ¿no? El área de la compuerta tiene un valor de base por altura dividido entre 2, ¿no? Base por la altura dividido entre 2. ¿Cuánto es la base? Es 1. ¿Cuánto es la altura? La altura es la que queremos conocer, ¿no? La altura la podemos conocer tranquilamente haciendo lo siguiente. Si esto vale 2 y esto es 50 grados, entonces su altura h, o sea, esta altura de acá, va a ser igual a 2 por el seno de 50, ¿no ves? 2 por el seno de 50. 2 por seno de 50, perdón. No. Si esto es la hipotenusa, H es igual a, perdón, 2 dividido entre el seno de 50. 2 dividido entre el seno de 50, perdón. 2 dividido entre el seno de 50, ¿no? Ahora sí. ¿No? Hipotenusa, ¿no? Entonces, H es igual a 2,61. Entonces, finalmente, aquí la altura de la compuerta es 2,61. Y esto es igual a 1,3054 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltaría calcular? Nos faltaría calcular cuánto va a ser su altura, ¿no? La altura de la compuerta. Esa altura acá, pues tenemos que encontrar cuánto va a ser el punto de aplicación, ¿no? El punto de aplicación hasta la compuerta. Entonces, ese punto de aplicación, pues, va a ser esta partecita de acá, ¿no? Esta partecita de acá. Y esa partecita de acá, pues, tranquilamente va a ser 3 metros, o sea, tiene que ser 3 metros más esta parte, ¿no? Entonces, esta altura h, ¿no? Entonces, esta altura h, ¿cuánto va a ser? Esa h, la h que nos interesa, esta h que nos interesa, va a ser estos 3 metros más esta altura de acá, ¿no ves? 3 metros más esta x, ¿no ves? Y esta x de acá, pues fíjense que va a ser
esta partecita de acá y 50 grados, ¿no ves? Entonces, ¿qué hay cosas hay que calcular? Pues esta parte de acá, ¿no ves? Esta parte de acá hay que calcularla. Y esta parte de acá, pues, sencillamente va a ser 1/3 de, de la altura, ¿no ves? O sea, 1/3 de esto de acá. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de la compuerta está a 1/3 de su base, ¿no ves? Eso lo saben. Entonces, esta parte de acá va a ser 1/3 de su altura. Y esta, vamos a llamarla H'. Y esta H', ¿cuánto va a ser? Finalmente, va a ser 2.61 dividido entre 3. Y esto va a quedar 0,87. Entonces, finalmente, esto de acá vale 0,87, ¿no ves? Y esto acá vale 50 grados, entonces tranquilamente podemos conocer cuánto vale X. Entonces, finalmente, X, ¿cuánto sería? Sería 0,87 multiplicada por el seno de 50. Y listo. Esto acá nos va a dar un valor de 3,64. Entonces, finalmente, la fuerza resultante va a ser igual a 3,643 por la altura, 1,3054 por 8.142,3, y esto va a dar un valor de 38,725 kilonewtons, ¿no? Bien, entonces ya sabemos cuánto vale la fuerza resultante. Entonces podemos calcular cuánto sería su, el punto de aplicación, ¿no? El punto de aplicación. Entonces el punto de aplicación no es más que Y sub R. Por favor. Ya, sería Y sub R igual a YCG más JCG dividido entre el área por YCG. ¿Cuánto sería el valor de YCG? Bueno, el valor de YCG va a ser esta parte de acá. ¿Ya? Eso vale YCG, todo esto acá. O sea, va a ser YCG. Entonces, aquí vamos a ponerlo. ¿Cuánto va a ser YCG? Pues YCG va a ser esta parte de acá. ¿Ya? Esto acá. Desde este punto hasta este punto. Eso vale YCG. O sea, según la coordenada Y, su centro de gravedad. Entonces, YCG va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser 3 dividido entre el seno de 50 más esta parte de acá, que sabemos vale 0,87. Entonces, esto de acá tiene un valor de 3 por el seno de 50 más 0,87. Y finalmente esto vale 4,7862, ¿no? Entonces, Y sub R va a ser igual a 4,7862 más J, que es este momento de inercia de del triángulo, ¿no? De la compuerta. Y J va a ser igual a ¿qué? Va a ser la base por la altura, dividido entre 36. Base por la altura, ¿no? No me equivoco, era altura al cubo por la base. Sí, a ver, altura al cubo por la base. Sí, está bien. Altura al cubo por la base. Entonces eso es, ¿no? Altura al cubo por la base. Bien. Entonces, ¿cuánto va a ser su J? Va a ser la altura de la compuerta, que vale 2,61 al cubo, multiplicada por su base de la compuerta, que tiene un valor de 1 metro, dividido entre 36. Y todo esto dividido entre el área de la compuerta, que tiene un valor de 1,3054, multiplicada por YSG, 4,7862. Entonces, finalmente, ¿esto cuánto va a dar?
Esto va a dar 2.61 elevado al cubo dividido entre 36, 1.3054 por 4.72. Y esto va a dar 4,87, 87, 86, 87, 4,87 metros. Y listo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el centro de gravedad de la compuerta está aquí, ¿ya? Está acá, está en este punto. Pero el punto de aplicación de la fuerza FR en realidad está un poquito más abajo, ¿no? Está un poquito, fíjense, este es 4,7, este es 4,8, está un poquito más abajo, o sea, está aquí más o menos. Ahí está el punto de aplicación de la fuerza. Ahí es donde aplicamos en verdad la fuerza. Entonces, el punto de aplicación va a ser un poquito más abajo que el centro de gravedad de la compuerta. Siempre es así. Y esta YR es como se calcula. Entonces, finalmente, Y sub R va a ser esta forma, ¿no? Si, por ejemplo, nos da el peso de la compuerta, nos da el peso de la compuerta, nos dice que la compuerta tiene un peso de, yo qué sé, 5.000 newtons, y nos pide calcular cuánto va a ser el punto, la fuerza para qué, perdón, y nos pide, por ejemplo, calcular su reacción en el soporte, ¿ya? Nos pide calcular su reacción en el soporte. Nos da el soporte, ¿no? Soporte está en este punto. Aquí está el soporte. Entonces, el soporte, ¿qué va a hacer? Se va a oponer a esta fuerza de acá y se va a oponer a el peso, ¿no ves? Entonces, sencillamente, ¿qué hacemos? Tenemos el soporte, aquí tenemos el soporte, el peso de la compuerta siempre está aplicado en el centro de gravedad, ¿no ves? Siempre está aplicado en el centro de gravedad, pero sabemos que FR está aplicado un poquito más abajo, ¿no ves? Está aplicado un poquito más abajo, y esto de acá vale 50 grados. Entonces hacemos una sumatoria de momentos, o una sumatoria de fuerza, ¿no? También tenemos la reacción en ese punto, y sencillamente hacemos una sumatoria de fuerzas en ese punto, en este punto de acá. ¿Y qué tenemos? Tenemos R más FR menos W por el coseno de 50, ¿no? Por el coseno de 50. Y esto casi igual a cero. Entonces, la reacción la reacción en este soporte que se va a oponer a esta fuerza y al peso va a tener un valor de 5.000 por el coseno de 50 menos 38,725 por 10 a la 3. Finalmente, R va a ser igual a menos 35, menos 35,5 kN. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la reacción R no va en esta dirección, ¿no? Sino que va en esta dirección de acá. Y ya estuvo. De esa manera calculamos la fuerza de reacción en la compuerta, calculamos su punto de aplicación y calculamos, si es que nos pidiera la orden, en este caso lo pide, la reacción en su soporte, ¿no? Aquí está apoyada el soporte, entonces aquí hacemos sencillamente una sumatoria de fuerzas. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos, esta parte acá? Sí, sí, se entiende. Ok, entonces, y hacemos la última.
¿Qué tenemos? Tenemos una compuerta, aquí tenemos un recipiente, aquí tenemos una compuerta, un punto de aplicación, y aquí tenemos una compuerta. Aquí está la compuerta. ¿Ya? Está la compuerta acá. ¿Ya? Aquí tiene una altura de 2,89 metros, 2,89 metros, y la compuerta es cuadrada. Esto vale 1,21 y esto con el resto, ¿no? 1,68. La compuerta es cuadrada, bueno, rectangular, perdón. Por lo que su ancho W es igual a 1,524. La densidad del agua es igual a 997 kilogramos metro cúbico. ¿Bien? Y nos pide calcular la fuerza de reacción y una fuerza que permita que la compuerta se abra. O sea, aquí va a ir aplicada una fuerza que va a permitir que la compuerta se abra, ¿ya? Y eso, ¿no? Y aparte nos pide la fuerza de reacción, ¿no? En este soporte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular esta fuerza de reacción en este soporte de acá y calcular una fuerza P que está aplicada en la parte inferior de la compuerta que va a hacer que esta se abra, ¿ya? Vayan copiándolo, haciéndolo y ahorita lo hacemos rápido para que puedan irse. Ya van a ver, calcularlo uno ustedes, el área, ¿no? Es la base por la altura. Entonces, ¿cuánto va a salir? 1,844 metros cuadrados. ¿Cuánto va a ser su peso específico? Gravedad por densidad. Va a ser este valor de acá por la gravedad, 9,81. Va a salir 80,57. Y finalmente, ¿cuánto va a ser su altura? Su altura va a ser 1,68, ¿no? Por esta parte de acá, más la mitad de esto, ¿no ves? El centro de gravedad de la compuerta. Y esto acá va a dar, bueno, acá va a dar un valor, ¿no? 1,68 más 1,21 dividido entre 2, 2,29. Entonces, finalmente, la fuerza resultante, ¿cuánto va a ser? Va a ser H por peso específico por el área, ¿no ves? Y esto va a dar un valor de 41,21 kilonewtons, ¿no? Bien, entonces esa es la pregunta número A, calcular la fuerza resultante. Pregunta B, calcular cuánto va a ser la fuerza del soporte. Entonces, para calcular la fuerza de soporte, sencillamente calculamos el punto de aplicación de la fuerza resultante y esto va a ser igual a Y sub G, o sea, el punto Y sub G, perdón, va a ser igual a esto acá, ¿no ves? El punto de aplicación, Y sub G, perdón, acá, aquí. Y sub G, YCG va a ser igual a H, ¿no ves? Es igual a H, ¿no? ¿Por qué? Porque la coordenada está vertical, entonces coinciden. Entonces va a ser 2,29 más 2,29 por el área de la compuerta, 1,84, y J del área de la compuerta va a ser 1,5224, 52, por 1,21 elevado al cubo, ¿no? Dividido entre 2. Entonces, Y área va a ser igual a 2,338 metros. Finalmente, entonces, ¿cuánto va a ser la reacción en R? Bueno, la reacción en R va a ser sencillamente una sumatoria de fuerzas en la compuerta, ¿no? La compuerta. ¿Qué va a haber? Tenemos esta fuerza P, tenemos esta fuerza de reacción,
tenemos esta fuerza y tenemos del centro de gravedad un poquito más, más abajo, tenemos Fr, ¿no es? Fr. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Cuánto tenemos acá? Tenemos que R más P es igual a Fr, ¿no es? Entonces, sencillamente tenemos que R va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, ¿dónde está? Va a ser igual a Fr menos P. Primera ecuación. Y la segunda ecuación hacemos una sumatoria de momentos en este punto de acá, en el punto A, igualamos a 0 y tenemos que, ¿cuánto vale esta distancia? 1,21. 1,21 por P. Y esta distancia de acá es sencillamente este valor. Este valor de acá. Este valor de acá es esta distancia. Y tiene un valor de 0,658. Entonces, sencillamente, 1,21 va a ser igual a 0,658 Fr. Y de acá pueden encontrar que P tiene un valor de 22,42 kN. Y finalmente, reemplazan en 1 y van a tener que R tiene un valor de 18,79. Y ya estuvo, chicos. Bien, ya no los molesto para que vayan a su clase de elasticidad. Y con esto acabamos ya la parte de fuera sobre superficies planas y ya entramos a curvas el próximo sábado, ¿ya? Bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Si no tienen más preguntas se pueden ir, chicos. Nos vemos.